Les comento, mi nombre es Marcelo Garrocho, yo soy el gerente de negocios de Sivo Systems Latinoamérica para lo que es la región de Sudamérica. Sivo Systems Latinoamérica está conformada por el ingeniero Daniel Peña, que es el vicepresidente de marketing y ventas para todas las Américas, o sea, norte, sur, centro y el Caribe. Yo que estoy al frente de la región de Sudamérica, mi compañero Jesús que está al frente de la región de Centroamérica, Carlos que es el encargado de la parte de México y Isabel que es la encargada de toda la parte de operaciones y todas las facturaciones y cobranzas y todo ese tipo de cosas. Sivo Systems nace como la opción medioambientalmente segura utilizando pura y exclusivamente Novec 1230. Nosotros desarrollamos exclusivamente productos para ese agente limpio y fuimos la primera empresa que lo comercializó en un sistema de extinción de incendios. Nosotros asistimos a la gente de 3M para la certificación de su producto como fluido de protección contra incendios con las distintas certificadoras UL, FM, BDS y eso. Entonces, Sivo nació literalmente con Novec 1230 y en su momento fue la única empresa que lo comercializaba hasta que luego se vencieron las licencias y comenzaron a comercializarla otras empresas. Referencias correspondientes a Sivo Systems. Como ven, tenemos sistemas y referencias en todos los aspectos, digamos, como oil and gas, museos, generación de energía y, bueno, fundamentalmente centros de datos, que es donde existen las mayores aplicaciones de este producto. Para que tengan una idea del contenido de esta presentación, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver un poquito qué es Novec 1230 de 3M, consideraciones de detección, y después pasaremos sí al grueso, que es los sistemas de extinción. Sistemas de extinción de incendios, cómo es elegir la opción más económica que debe hacerse teniendo en cuenta el plan integral de seguridad, el análisis del nivel de riesgo, el impacto para la vida, el impacto para la organización, el riesgo versus la protección y consideraciones de sectorización. Detección adecuada debe tener las consideraciones ambientales, la velocidad del aire. Mucha gente no lo tiene en cuenta, pero en los centros de datos, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado generan unos vientos internos que muchas veces hacen que sea imposible que el humo eventualmente llegue a un detector que está expuesto a ese viento interno. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. La suciedad del ambiente. Hay ambientes que generan polvo o generan suciedad que afecta a la detección, entonces hay que considerar ese tipo de detección para hacerla viable en estas condiciones. El tipo de fuego, si es fuego clase A, B o C. Sabemos que clase A son papel y digamos, elementos de origen orgánico que generan brasas, o sea, algodón, telas, papel, madera, todo ese tipo de cosas. Los fuegos clase B son los combustibles líquidos y los fuegos clase C corresponden a los equipos eléctricos energizados. Entonces eso hay que considerarlo. Hay otros tipos de fuegos, fuegos clase K que son de cocinas industriales, fuegos pirofóricos, pero digamos que los sistemas de extinción de incendios que consideran agente limpio no contemplan esos tipos de fuego. La velocidad de la detección, esto es fundamental, sobre todo para evitar daños. La velocidad de la extinción, también tenemos que tener en cuenta eso. Y el sistema de detección y el de control de extinción. Control de extinción, tenemos el principio de la doble confirmación, o sea, un detector o un sistema de detección que confirma la presencia, digamos, establece la presencia de humo, y un dispositivo independiente en un circuito independiente
es el que genera la confirmación y entonces comienza la cuenta regresiva y la descarga del sistema. Redundancia es para minimizar el riesgo de una falsa alarma. Tenemos una falsa alarma y un solo detector considerado para la descarga del sistema, tenemos una descarga por un error. Entonces, el sistema de doble confirmación se hizo justamente para evitar este tipo de problemas. Temporización para garantizar la evacuación, tenemos que tener una cuenta regresiva antes de la descarga para permitir que el personal que se encuentre dentro del recinto pueda evacuar sin ningún tipo de inconvenientes. Eso en determinados sitios pueden ser unos segundos, porque el recinto es pequeño, o si tenemos una bodega de grandes dimensiones, tenemos que darle tiempo a que la persona que esté más alejada pueda llegar a una vía de evacuación sin ningún tipo de inconveniente y generar luego la descarga del agente limpio. Todos los sistemas tienen que tener circuitos supervisados, incluyendo el circuito de extinción, o sea, digamos que todo tiene, el sistema supervisa continuamente la presencia de conectividad en todo el sistema. Entonces, si por alguna circunstancia un cable se corta por un trabajo que se está haciendo o por alguna circunstancia fortuita, el panel declara un estado de alarma por haberse cortado ese cable. Y obviamente esto, el principio de doble confirmación, duplica la cantidad de detectores necesarios. Criterios para elegir una extinción de incendio: desempeño en extinción, protección de las personas y los bienes, el margen de seguridad para los ocupantes, consideraciones medioambientales, la garantía ambiental y el almacenamiento y transporte de la gente que estemos utilizando el más conveniente. Entonces, estos son algunos de los criterios que tendríamos que tener en cuenta para la elección del sistema de extinción de incendios. Criterio de sistemas automáticos: cuando los elementos dentro del recinto tienen mucho valor económico, patrimonial. Obviamente queremos proteger nuestro patrimonio. Cuando la evacuación de los ocupantes es difícil o imposible, estamos en un punto en donde, digamos, tenemos que descargar a la gente y la evacuación es compleja, entonces hay que considerar eso también. Cuando se interrumpe el servicio prestado en el recinto y este tiene mucho valor económico, estratégico o de imagen, por ejemplo. El valor económico, obviamente, lo que les comentaba anteriormente, una bóveda de un banco, un museo, un centro de datos que deja de funcionar. Ese ya podría entrar en el tema estratégico, pero incluso el estratégico puede ser que sea más valioso que el contenido del propio recinto. O sea, nosotros estamos protegiendo unos centros que envían señales de aproximación de radar a los aviones que llegan al aeropuerto. Y realmente ese equipo no es que cueste mucho, pero la función que cumple sí es estratégica y entonces sí es importante que eso no salga de línea y siga funcionando sin ningún problema. Y de imagen, por ejemplo, hubo una empresa en Argentina que hacía hosteo para páginas web, que tuvo un incendio, salió de línea varios días por este problema, y obviamente esto produjo la caída de más de 250.000 páginas web. Y imagínense si ustedes tienen su página y no funciona, y si tienen e-commerce, peor todavía. Eso generó que la imagen de esa empresa cayera significativamente y desafortunadamente con el tiempo terminó desapareciendo porque la gente no confiaba en la prestación del servicio de esta empresa. Y también cuando el riesgo de fuego es alto por la naturaleza de lo que se está produciendo o trabajando en ese momento. Una sala de pinturas, un lugar donde se trabaja con combustibles. Eso genera que tengamos que tener en cuenta el criterio del uso de un sistema automático. Todos conocemos el antiguo triángulo del fuego compuesto por el combustible, el oxígeno y el calor,
que luego se transformó en un tetraedro cuando se descubrió que se podía intervenir en la reacción en cadena entre estos tres componentes sin necesidad de retirar o afectar a alguno de ellos. Entonces, tenemos entonces el combustible, el oxígeno como comburente, el calor y se inhibe la reacción entre ellos. Entonces, evitando cualquiera de ellos, por ejemplo, las espumas actúan, perdón, sobre los combustibles, el CO2 reduce la cantidad de oxígeno, el agua, digamos, actúa sobre el calor, y hay componentes, por ejemplo, los equipos de extinción en aerosol, que inhiben la reacción en cadena entre ellos y entonces eh, apagan el fuego, extinguen el fuego. Hay que tener en cuenta algo que es importante. Tenemos control de un incendio y extinción de un incendio. El control de un incendio es generalmente con los sistemas con base en agua, que controlan el fuego, van, digamos, conteniéndolo, pero no lo apagan, pero lo contienen hasta que el personal de emergencias puede trabajar en la función de eliminarlo. Los sistemas de extinción de incendios, estos se trabaja con los agentes limpios, con CO2, con los gases inertes. Su función es extinguir el fuego, eliminarlo, y obviamente, como no pueden prevenir, por ejemplo, si tenemos un cortocircuito, el sistema de agente limpio no va a prevenir el cortocircuito, pero extingue el fuego y lo contiene hasta el momento en que el personal de emergencia puede actuar y eliminar el foco del incendio. Pero uno lo controla, pero el fuego sigue existiendo, y el otro realmente lo extingue. Incluso los sistemas de agente limpio lo que producen es una inertización del ambiente para evitar, por ejemplo, arcos voltaicos en un incendio de alto voltaje. Entonces, esa es la diferencia que hay que considerar entre un sistema. Por ejemplo, en Europa se utiliza mucho agua nebulizada. Esto lo que hace es controlar el fuego, pero no lo extingue. Los sistemas de agente limpio sí lo extinguen. Los sistemas de gases inertes, digamos que son para toda clase de fuegos. Los gases inertes, hay una diferencia que hay que considerar. El gas inerte es una mezcla de gases que nosotros tomamos del medio ambiente, lo metemos dentro de un cilindro, lo descargamos dentro de un recinto para reducir el nivel de oxígeno y controlar el fuego de esa manera. Los gases inertes son para toda clase de fuegos, clase A, B y C, ¿no? Entiéndase. Requieren cilindros a presión, requieren tuberías o cañerías, no dejan residuos visibles, son muy populares, están regulados por el estándar NFPA 2001, y ahora vamos a ver un poquito digamos, la comparación con los agentes limpios. Un sistema de inundación total básico, tenemos en rojo la parte de descarga del agente o del gas inerte, y en azul podemos ver toda la parte del sistema de detección de incendios, con sus detectores, con panel de control, su equipo de audio evacuación y toda la complejidad que querramos darle con sus sistemas de notificación y todo eso. Los gases inertes, gases, como les decía, ya presentes en la atmósfera, ejemplo de ellos el Inergen, el Argonite, sistemas de nitrogen. El principio de operación es desplazando el oxígeno, o sea, lo que hacen es bajar el nivel de oxígeno dentro del recinto para que el fuego no pueda subsistir. Ventajas: son altamente efectivos, son ecológicos, o sea, no producen efecto invernadero ni daño a la capa de ozono, porque estamos, digamos, al descargarlos, devolviendo los gases que extrajimos de la atmósfera, se los estamos devolviendo a la atmósfera, entonces esto no produce ningún tipo de contaminación, llamémoslo así. No hay efecto en los equipos, exceptuando en algunos casos el ruido, que afectaba sobre todo los antiguos discos rígidos. El nivel de ruido de los sistemas de gases inertes en algunos casos producía afectaciones en estos equipos. Y tienen una recarga económica. Obviamente los gases
los tomamos, como les decía, del medio ambiente y lo único que hay que hacer es mezclarlos y comprimirlos. Entonces, es una recarga bastante económica. Las desventajas, el ruido, como les comentaba, generan sobrepresiones considerables en el recinto. Imagínense que estamos trabajando con concentraciones de alrededor del 30-35%, entonces estamos introduciendo un 35% de gas o del volumen de aire que existía dentro del recinto. Esto genera una sobrepresión que hay que liberar de alguna manera poniendo válvulas de sobrepresión en el recinto, generalmente en la parte inferior, con el objeto de que la descarga del gas se produzca en la parte superior. Esto empuja el aire con oxígeno por la parte inferior y entonces ayuda a bajar el nivel de oxígeno más rápido. Son riesgosos para el personal porque estamos bajando el nivel de oxígeno. Al trabajar con presiones altas, tenemos un mayor costo de los cilindros, del equipamiento, del hardware. Requieren sistemas de pesaje. Hay sistemas de pesaje continuo. Estamos hablando de una gran masa de agente, 4-1. Ocupan un mayor espacio y un alto costo de mantenimiento porque hay que hacerle mantenimiento a una batería de gran cantidad de cilindros. Agentes limpios. El agente limpio es una molécula diseñada por el ser humano, por alguien, que cumple con un fin específico. No es algo que yo tomé del medio ambiente, sino que yo diseñé una molécula para que cumpla con un fin. Son altamente efectivos, no dañan los equipos, no dejan ningún tipo de residuos, trabajan a presiones mucho más bajas, estamos hablando de 2500 contra 500 PSI aproximadamente. Se pueden hacer recargas localmente y tienen la opción de las soluciones direccionables. Desventajas en la segunda generación de agentes limpios. Estos son los HFCs, vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto. Tienen una larga vida útil en la atmósfera, generando lo que se denomina efecto invernadero, con márgenes de seguridad ligeramente bajos. Evacuación del personal, la norma versus la realidad. Requieren tubería y cálculo hidráulico, sí señor. Y el precio podríamos ponerlo así, entre comillas, respecto a lo que es la recarga del sistema de gases inertes. Los gases inertes y los agentes, los agentes, la primera generación en, digamos, los años 80, creo, comenzó a utilizarse el Alon 1301 como una alternativa a la extinción con agua. Nosotros utilizábamos agua o CO2 después para acabar con el fuego, pero el agua generaba tantos daños como el fuego en algunas ocasiones, entonces se comenzó a utilizar CO2. El CO2 presentaba un riesgo para las personas que estuviesen en el recinto, entonces buscamos una alternativa que nos permitiera controlar estos inconvenientes. Y comenzaron a surgir el Alon en ese momento. El Alon era muy efectivo, controlaba el fuego con una baja cantidad de agente. Pero, ¿qué pasó? Producía lo que se denomina el daño en la capa de ozono y tenía un potencial de calentamiento global impresionante. Se comenzó a comercializar la segunda generación de agentes limpios, que corresponde a los HFCs. FM200 y Caro 25 son los principales exponentes de esto, pero hay varios más, que son hidrofluorocarbonados. Esta segunda generación, si bien no afectaba la capa de ozono, sí tiene una vida útil muy larga en la atmósfera, generando efecto invernadero. La tercera generación se denomina la perfluoroquetona, o sea, el Novecto C30. La primera generación, el Alon 1301, después del protocolo de Montreal, fue reglamentado y se prohibió su producción. O sea, no se puede fabricar Alon 1301 en este momento. Si bien se puede seguir utilizando, está discontinuado porque no hay forma de recargarlo y
Entonces, digamos, los principales consumidores de Alon 1301 son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y hay empresas que se dedican a captar los sistemas existentes de Alon 1301 para procesarlos y comercializarlo hacia las Fuerzas Armadas americanas. La segunda generación, como les decía, son los hidrofluorocarbonados, que en el protocolo de Kioto y de Montreal, con el tema de la depredación de la capa de ozono y del calentamiento global, con la enmienda de Kigali, se procedió a su control y a su regulación, y en este momento está en fase de discontinuarse. Los firmantes reducirán de la enmienda de Kigali, perdón, reducirán en un 80% la producción y el uso de HFCs en un cronograma de 30 años a partir del 1 de enero de 2019. Esto fue ratificado por 55 países de los 142 que firmaron el protocolo de Montreal, y periódicamente se van incorporando más países a la ratificación de esta enmienda. La enmienda de Kigali lo que hace es que 197 países que acordaron adscribirse al cambio del protocolo, fundamentalmente lo que vemos en el cronograma es lo que está indicado en la parte derecha, o sea, la primera etapa, digamos, es en Estados Unidos, por ejemplo, es una reducción del 10% en la emisión de estos gases, lo que se produce a partir de 2019, y a partir de, digamos, 2029 va a comenzar en Latinoamérica. Y así las distintas etapas hasta llegar hasta un 80% en 2036, 2034 en Estados Unidos, y un 85% en 2036, y vamos en ese camino en Latinoamérica para el año 2045. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos el Alon 1301 que por producir destrucción de la capa de ozono fue desfasado. Pasamos a los HFCs, que en proceso de desfase por producir calentamiento global. ¿Quién garantiza que el agente seleccionado no será desfasado? ¿Quién nos garantiza que el producto que estamos eligiendo, en este caso Novec 1230, no será desfasado? Bueno, 3M garantiza que el Novec 1230 no será desfasado. Ofrece la garantía ambiental Blue Sky de 20 años contra las prohibiciones y regulaciones o restricciones contra el empleo del fluido Novec 1230. Si por alguna circunstancia el fluido Novec 1230 es restringido o regulado, 3M no va a ser Cibo Systems, no va a ser Full Protection, no van a ser ustedes, sino 3M la que le va a reponer al usuario final el costo del agente. Entonces, 3M confía tanto en su producto que ofrece este tipo de garantías. Esto es bastante interesante que lo utilicen como argumento de venta, y que esto se tiene que informar a 3M, se debe llenar un formulario diciendo quién es el fabricante, quién es el integrador que lo instaló, y todo eso. Esto lo debería hacer el usuario final, pero lo puede hacer una persona. Esto está asociado a un correo electrónico que debería perdurar en el tiempo, y 3M garantiza sistemas que estén en uso en la actualidad, ¿no? Entonces, justamente por eso es el registro periódico, digamos, que creo que es cada 5 años tiene que estar registrando, digamos, reconfirmándose el registro que se hizo originalmente. La historia de la regulación ambiental, que les decía, bueno, en los 60 comenzó el uso de los halones. En 1987 se adoptó el protocolo de Montreal relativo a los sistemas o a las sustancias que agotaban la capa de ozono, y ahí fue donde se reglamentó el tema de los halones, se desfasó el tema de los halones y se comenzaron a utilizar en los 90 los HFCs como alternativa. En 1994 la EPA produce la prohibición de producción de halones en el 94 en Estados Unidos. En el 2001 3M lanza al mercado ya los sistemas con Novec 1230 como sistemas de protección contra incendios.
En 2006, el Reglamento de Gases Fluorocarbonados de la Unión Europea aprobó controlar las emisiones de gases fluorados, o sea, los hidrofluorocarbonados, los HFCs, que producen efecto invernadero. En 2015, Estados Unidos, la Unión Europea, emite la F-gas, o sea, el desfase de los HFCs. En 2016 se firma la enmienda de Kigali, que añade una reducción gradual del uso de los HFCs a nivel mundial al Protocolo de Montreal. En 2020, Estados Unidos aprueba la reducción gradual de los HFCs en línea con la enmienda de Kigali y comienza ese desfase que les comentaba anteriormente y comienza la reducción del uso de los HFCs en Estados Unidos con la nueva administración de Biden. Y en 2024 comenzará la reducción de los HFCs en Latinoamérica. Entonces, cuando dice, no, eso va a durar por muchos años, estamos ya en etapa de desfase. Periódicamente, de a poquito, vamos a ir discontinuándolos. Digamos que para que ustedes se den una idea de cómo están procediendo los distintos países, en Europa sobre todo, trajimos a colación el boletín oficial del Estado español, porque es mucho más fácil que el noruego o el sueco de entender, de leer sobre todo, en donde reglamentan un impuesto al kilogramo de HFC instalado. Entonces, si yo voy a instalar un sistema nuevo en Europa, tengo que al HFC 125, o sea, al Ícaro 25, tengo que pagar un impuesto de 68 euros por kilogramo, y con respecto al FM200 tengo que pagar 70 euros por kilogramo, lo que hace que sea realmente inviable el uso de uno de estos sistemas, económicamente inviable. NFPA exige considerar el efecto ambiental. Está en sus contenido que los factores medioambientales deben ser tenidos en cuenta al momento de elegir un sistema de extinción de incendio con agente limpio. El posible efecto medioambiental debe ser considerado y el posible efecto medioambiental incluyendo, entre otros, la destrucción de la capa de ozono y el potencial de calentamiento global. Por eso, digamos que el tema de los HFCs entró en etapa de desfase. Aquí vemos más o menos una comparación entre lo que es, bueno, el halón, los HFCs, el 125, o sea, el Ícaro 25, el FM200, que son los más comunes aquí en Latinoamérica, y el HFC 23, que era muy común en Europa. El halón, si se fijan, tiene un potencial de calentamiento global, de depredación de la capa de ozono de 12 puntos contra 0 que tienen todos los HFCs y el NOVEC 30. Pero fíjense que el potencial de calentamiento global del halón es de 6.900, o sea, esto debido a que tiene una vida útil en la atmósfera de 65 años, contra 1 que tiene el NOVEC 1230, 3.400 debido a los 29 años del Ícaro 25, 3.500 debido a los 33 años del FM200, y el potencial 1. Esto se basa en el potencial de calentamiento global que ofrece el CO2, que es el gas que el planeta Tierra utiliza para autorregularse. Luego el ser humano desbalanceó la cantidad de CO2 que había en el medio ambiente y bueno, se produjeron los problemas que hay. Pero 1 kilogramo de CO2 es la unidad que se utiliza. Entonces, debido al 0.014, o sea, esto implica que la vida útil del NOVEC 1230 está entre 5 y 7 días en la atmósfera, luego se biodegrada, genera un potencial de calentamiento global que tomamos como unidad, pero que en realidad es inferior a 1, porque, digamos, produce un calentamiento global inferior al CO2. Entonces esa es la característica para que tengan una imagen de por qué se están desfasando los HFCs. Otra cosa a tener en cuenta es el margen de seguridad dentro del recinto. El margen de seguridad es la relación que existe entre el límite máximo de
de seguridad, de concentración de diseño de un agente con base en el NOAEL, o sea, el nivel donde no se observan efectos adversos en los seres vivos, y la concentración que se utiliza para extinguir el fuego. Entonces, si vemos que, por ejemplo, el NOVEC 1230, el NOAEL, o sea, el límite donde no se observan efectos adversos, es de 10%, y la concentración de agente que se utiliza es del 4.5%. Entonces tenemos un margen de seguridad de un 122%. Podemos duplicar la cantidad de agente y estaríamos dentro del margen de seguridad. Nadie va a duplicar conscientemente la cantidad de agente, pero hay que considerar que, por ejemplo, tenemos un recinto y NFPA nos dice que tenemos que considerar la peor condición posible. Y la peor condición posible es la sala vacía completamente. Entonces, nosotros introducimos equipamiento porque realmente ¿quién quiere proteger una sala vacía? Lo importante es proteger el equipamiento que está ahí adentro. Ese equipamiento ocupa volumen de aire, reduce el volumen de aire que hay dentro de la sala y eso hace que la concentración de agente cuando lo descarguemos aumente. Entonces, a más equipamiento, mayor concentración, pero podemos, lo que les decía, duplicar en la cantidad, la concentración y vamos a estar dentro del margen de seguridad. Cosa que no pasa con el FM200, fíjense que tiene un margen de seguridad del 29%. El Ícaro 25, que con respecto al NOAEL, tiene un margen de seguridad del menos 17%, o sea, es riesgoso en todas las condiciones. Uno se preguntaría cómo lo comercializan. Bueno, DuPont en su momento, que era la empresa que producía el Ícaro 25, tenía muchos recursos y entonces utilizó un método matemático que es el PBPK para decir que estaban o sea, estaba el Ícaro 25 dentro de los márgenes de seguridad y se basaban en ese modelo matemático. El NOAEL se basa en, digamos, pruebas con seres vivos. Entonces, es bastante más confiable. Los gases inertes tienen un 12% de margen de seguridad y, bueno, el CO2 es letal en cualquier condición. Entonces, fíjense que NOVEC 1230 es el agente limpio con mayor margen de seguridad en este sentido. En resumen, ¿qué es el NOVEC 1230? Tiene funciones de desempeño, perfil ambiental y seguridad de los ocupantes. Basado en los fluorocetonas, no es un HFC, es un agente limpio para la supresión de incendios, clase A, B y C. Extingue rápidamente el conato de incendio en 30 segundos o menos según la regulación NFPA, o sea, es el requisito de NFPA. Es líquido transparente como el agua en estado natural, o sea, en temperatura ambiente, temperatura y presión ambiente, pero se evapora 50 veces más rápido que el agua y se aplica como un gas, un vapor. El agente limpio más seguro para las personas y el medio ambiente, como ya les mostramos, es dieléctrico, no afecta a los equipos eléctricos, no daña el área que se está protegiendo, como activos de alto valor, sistemas electrónicos, documentos, arte. Digamos que para que tengan una idea, el acta de independencia de los Estados Unidos está protegida con NOVEC 1230, algunas salas del Museo del Prado, o sea, cosas bastante importantes que no se ven afectadas por la descarga del agente limpio. No está vislumbrado para que sea desfasado ni limitado en su uso en el mercado, como los HFCs, y su solución es sostenible para la protección de incendios de activos de alto valor como agente limpio. Ahora pasemos a lo que es Cibo Systems. Más o menos acá tenemos un cronograma de la historia de Cibo Systems. Cibo Systems comienza en el año 2000 junto con 3M a testear y aprobar el NOVEC 1230. Logra la certificación UL en el año 2002 y se comienza a comercializar en lo que es Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, y luego en Latinoamérica, en toda la parte desde México hasta el Cono Sur. Luego comienza a comercializarse en Europa y Asia,
En 2005 se obtiene la certificación FM con los sistemas Force 500. En 2010 obtiene la certificación de la Comunidad Europea y en 2012 comienzan a producirse los sistemas especiales, lo que es los sistemas Flex y los sistemas Black Diamond, que son sistemas para supresión de incendios en cocinas que se comercializan en Europa. No tienen certificación UL, por esa razón no se comercializan en Latinoamérica y Estados Unidos y Norteamérica. En 2012 se produce el mayor sistema, o sea, se hace la mayor instalación en el mundo de un agente limpio. Es una planta de desalinización en Arabia Saudí. Son cerca de 2,5 millones de libras de agente limpio. Perdón, 250.000, le estoy hablando tontería. 250.000 libras de agente limpio. Y digamos que a partir de ahí comienzan los distintos desarrollos. Vamos a ver un poquito más adelante los sistemas para racks, los sistemas de gran envergadura y todo eso. Entonces, para que tengan una idea más o menos de la historia de Cibo Systems. Cibo Systems nace con Novec 1230. Las líneas de producto que tenemos, en el centro vemos los sistemas convencionales, los cilindros que ya todos conocemos. Abajo a la izquierda vemos lo que son los sistemas Flex para pequeños volúmenes, tableros, gabinetes. A su lado vemos el sistema modular, que es un sistema que es integral, montado en un bastidor está el cilindro con su boquilla, el panel de control de extinción, y es un sistema, lo que se denomina plug and play. Se instala, hay que cablear los detectores para llevarlos al punto que corresponde, hay que llevar la estación manual al punto que corresponde de acuerdo a la norma y listo, ya el sistema está listo para funcionar. Esto es un método que se utiliza mucho en Estados Unidos de hacer las cosas modulares, todos los sistemas, los shelters de comunicación eran iguales, entonces se produjo este producto para justamente ese objetivo. Si uno va, vemos que en Estados Unidos las cosas tienden a ser estándar y uno, digamos que va a un McDonald's y realmente son todos muy parecidos, y si va a un Walmart o un PriceMart son todos prácticamente iguales, entonces ellos suelen estandarizar este tipo de cosas. Abajo de los sistemas convencionales podemos ver un gabinete que contiene un sistema doble, que es el sistema Dual Flex, en donde Estados Unidos exige la presencia de agua en todos los recintos comerciales y ahora van en camino a hacerlo en las viviendas, pero hasta el momento en todos los recintos comerciales. Entonces, si nosotros tenemos un archivo o un data center, ellos exigen que ahí haya agua. Entonces, Cibo desarrolló un sistema que es de preacción. Entonces, controlamos primero con Novec 1230 y si por alguna circunstancia fortuita o externa el fuego no puede ser controlado con el agente limpio, entonces sí ahí se aplica con el sistema de preacción la descarga de agua, que es lo que exigen las autoridades en Estados Unidos. Siguiendo por debajo, a la derecha, vemos el sistema Q. Este es un sistema rackeable que controla, tiene detección y extinción en un solo equipo que ocupa 2 posiciones de rack en un gabinete de 42 posiciones de 19 pulgadas. En la parte de arriba de esto vemos el sistema Titan, que es sistema desarrollado para grandes volúmenes. Es un sistema que ocupa hasta 2.500 libras de agente limpio en un solo cilindro y está diseñado para grandes data centers, grandes bodegas de almacenamiento de documentación y todos los grandes volúmenes que se nos puedan ocurrir. Y por último, arriba a la izquierda podemos observar lo que es nuestra estación de recarga móvil, que permite recargar estos sistemas por personal capacitado por Cibo Systems, entrenado, certificado por Cibo Systems, con los equipamientos provistos por Cibo Systems, y obviamente a los sistemas de Cibo Systems no podemos garantizar la recarga de otras marcas, desde luego. Esto permite que el sistema continúe conservando su certificación UL y EFM. Entonces, esa es
la estación de recarga móvil que nos da esta capacidad. Opciones disponibles para inundación total: el sistema modular, como les comentaba anteriormente, es un sistema todo en uno, plug and play. Es un sistema prediseñado montado en un bastidor. Los sistemas convencionales por diseño o diseñados, digámoslo así, que van desde 40 hasta 910 libras, y la capacidad de carga es de 40 hasta 40 libras, hasta 76 libras, hasta 164, 322, 601 y 910, dependiendo del cilindro que utilicemos. Diferentes presiones. La presión, digamos, tradicional con la que se comenzó a trabajar era 300 PSI, pero en el año 2005 Sivos lanza al mercado el Force 500, que trabaja con 500 PSI. Esto da más eficiencia hidráulica, permite instalar los cilindros más lejos, permite hacer redes de tubería más complejas, incluso más largas. Pueden, en determinados casos, utilizar un cilindro más pequeño, o eventualmente, si tengo una batería de cilindros, permite la utilización de un cilindro menos, por ejemplo. Y eventualmente, y en condiciones muy particulares, permite el uso de una menor cantidad de agente. No es que alteremos la concentración, sino que, digamos, dadas las características que tiene, que vamos a ver un poquito más adelante, esto permite el mejor empleo del agente limpio, sin desperdicios, como se producen en los sistemas de 360 PSI. Diferencia entre un sistema prediseñado y un sistema por diseño. Bueno, vemos que el sistema prediseñado, a la izquierda, debe ser balanceado. O sea, bueno, si tenemos una sola boquilla, eso no tiene ningún desbalance posible. Pero, por ejemplo, si tenemos dos boquillas, vemos que el sistema, a partir de la T, debe ser simétrico hacia un lado o al otro. A la derecha vemos un sistema por diseño en donde obviamente esto está completamente desbalanceado. No tiene ningún tipo de simetría, como lo podemos ver en el dibujo. Cilindros incluyen válvulas, el tapón superior, el tubo sifón, el disco de ruptura, la válvula Schrader, y no incluye el actuador, la actuación. La capacidad de llenado es específica para cada cilindro. Como vimos, ahí están las capacidades de cada uno de ellos. Lo que veo es que en la anterior había un error, porque la carga del cilindro de 40 es de 16 a 40 y no de 19 como figuraba antes. Disculpen, por favor. Pero estas son las cargas mínimas y máximas para cada cilindro. El cilindro está compuesto por la válvula Schrader, como les comentaba, el disco de ruptura, y tiene, por supuesto, su válvula de descarga, y tiene un tapón en los tamaños mayores, el de 322, 601 y 910, que al retirarlo se permite instalar el indicador de nivel de carga. Aquí vemos las válvulas que van desde 1 pulgada para el cilindro de 40 y de 76, 1,25 pulgadas para el cilindro de 164 libras, 2,5 pulgadas para los cilindros de 322 y 601 libras, y 3 pulgadas con la salida ranurada para el cilindro de 910 libras. El cilindro la válvula de 2,5 pulgadas tiene rosca NPT exterior, y las válvulas de 1 y 1,25 tienen rosca NPT interior. El tamaño de la válvula obviamente depende del tamaño del cilindro que estemos trabajando. Los sistemas de actuación: tenemos actuación manual, que es la de arriba de todo, que vemos con un seguro. La actuación neumática, que digamos trabaja con una manguerilla y neumáticamente a través de un cilindro piloto o la descarga del cilindro principal, se activan los siguientes cilindros. Esto está diseñado para las baterías de cilindro que actúan simultáneamente. Y el sistema eléctrico, que es el más convencional, que siempre se utiliza. Nuestras boquillas. Las boquillas son estándar para cada modelo, van tamaños de media, 1,5, 2,5 pulgadas.
con descarga con dispersión de 180 o 360 grados. Pueden ser en aluminio, que son las más comunes, o en bronce, que son ya pedidos especiales. Y, como les decía, entre sí son todas estándar, o sea, todas las boquillas de media pulgada de dispersión de 180 grados son exactamente iguales, y la única variación es una platina interna perforada que se perfora específicamente para esa boquilla, que va a actuar de acuerdo a un punto específico de acuerdo al cálculo hidráulico que se les entrega. La cobertura de todas las boquillas tienen una cobertura en superficie de 32 pies por 32 pies, o sea, 9,75 metros por 9,75, para una altura de techo máximo de 14 pies o 4,30 metros de altura. Tenemos el esquema de lo que sería una instalación, en donde vemos el conjunto cilindro-válvula, que es el número 1. El número 2 serían los straps que fijan el cilindro a la pared o a un soporte firme. El manómetro, que viene incluido en la válvula, con su supervisor de presión. La válvula de descarga, que es la parte 3, eso es el conjunto cilindro-válvula. El conjunto cilindro-válvula no incluye el strap, por las dudas. El actuador eléctrico neumático, que tampoco está incluido. El actuador neumal, que es opcional. La manguera flexible de descarga. La tubería de descarga, que no es provista por Sigo Systems, eso deben conseguirlo localmente. Y por último, la boquilla de descarga. No sé, siéntanse libres de interrumpirme si hay alguna consulta. No, yo no veo ninguna por el momento, pero pueden hacerlo tranquilamente. La tubería, cada sección de tubo, una vez preparado y antes de ser ensamblado, debe ser limpiado internamente para eliminar cualquier rastro de lubricantes o residuos Marcelo. del mecanizado, con un producto no inflamable. Marcelo, Sí, discúlpame. sí. En el chat tenemos unas preguntas, no sé si las has visto. La verdad, estoy viendo la presentación y no tengo suficientes pantallas para verlo eso, pero te pido, por favor, sí, házmela anotar. Dime. Ok, mira. Bueno, José pregunta qué quiere decir un sistema de pesaje, perdón. De pesaje, bueno, nosotros tenemos que controlar continuamente la cantidad de agente o gas inerte que tenemos dentro del cilindro. Que no tengamos fugas, para que al momento de que se requiera la descarga de este sistema contenga realmente lo que tiene que contener. La forma de controlar esto es mediante un pesaje. Nosotros tomamos el cilindro y lo pesamos, o en el caso de los cilindros grandes, con el indicador de nivel de líquido, en nuestro caso, podemos determinar la cantidad de agente que hay dentro del cilindro. Los sistemas de gas inerte generalmente se proveen con un sistema de pesaje que es digamos, como una especie de gancho con se me fue el nombre ahora de cómo se llama ese sistema de pesaje, pero digamos que el cilindro, a través de ese sistema de pesaje, está continuamente colgando de ese sistema de pesaje y va marcando continuamente el peso del conjunto cilindro con agente. Descontando el peso del cilindro, podemos determinar el estado de carga de cada uno de los cilindros. Ese es un sistema que se provee generalmente con los sistemas de gas inerte, que no es necesario en el sistema de agente limpio. Ok, Luis pregunta, ¿cuánto sería el valor de rigidez dieléctrica del agente en el ambiente? Digamos que honestamente me corchó y no tengo el valor exacto. Está en la hoja de datos de Novec 1230. Eventualmente después les puedo pasar para que la repliques la hoja de datos. Pero digamos que está las pruebas que se hicieron entre 3M, Sigo Systems e Iberdrola, que Iberdrola es una empresa que se dedica a la distribución de energía en España, Escocia y Venezuela. Se hicieron pruebas y con 13.200 voltios no se producía el arco voltaico, manteniendo una concentración del 6% de agente Novec 1230. Entonces, no tengo aquí en este momento el dato, tendría que buscarlo, pero
confíen en que la rigidez dieléctrica es alta en el NOVEC 1230. Mario pregunta, ¿en ese sistema modular no es crítica la ubicación de la boquilla? Sí, el sistema tiene que estar, ese sistema tiene una boquilla de dispersión de 180 grados y el sistema tiene que estar instalado en el centro, lo más al centro posible de la sala, o sea, digamos, lo más al centro de la distancia de la pared más larga. Digamos, si tenemos un sistema rectangular, montado sobre una de las paredes de mayor longitud, lo más al centro posible, ahí debería estar instalado el sistema. Sí, tiene razón. Es crítico ese tema. Ok. José pregunta, ¿el cilindro amarillo al lado de... espérame. El cilindro amarillo al lado del del sistema Titan. Estamos conectado hablando, es azul. sí, Ajá. a ver, perdón. Este cilindro amarillo que vemos aquí al lado del sistema Titan, en la parte superior derecha, ¿El es nitrógeno? el que contiene el nitrógeno. El Ah, ok. nitrógeno en este caso está por fuera y contiene el nitrógeno y lo que hace es presurizar el cilindro de Titán que está cargado eventualmente hasta el cuello. Una vez que el cilindro se presuriza, se abre la válvula de descarga y se empieza a descargar el agente NOVEC 1230. A pesar de que el cilindro azul esté completamente descargado, se sigue inyectando nitrógeno para impulsar el agente hasta una distancia de 137 metros, que se hizo la prueba para la certificación UL. La distancia era de 137 metros entre el cilindro y el centro del recinto en donde se estaba haciendo la protección. O sea, imagínense, y todo eso en menos de 10 segundos, es algo digno de verse. Entonces esa es la función del cilindro azul, del cilindro amarillo que comenta. Ok. Y las últimas dos preguntas. ¿Todo sistema Sí, agente limpio por norma requiere que sea híbrido con agua? no, no. El sistema híbrido con agua es una reglamentación, acá volvemos otra vez para atrás, perdón, es el que está debajo de los cilindros en el centro y es una reglamentación que existe en Norteamérica, o sea, en Canadá y Estados Unidos. Es este sistema, no sé si se ve mi puntero, que requiere que haya agua en todos los recintos. Entonces, ellos exigen que si la protección del agente limpio no alcanza a extinguir el fuego, porque el fuego viene del exterior, por ejemplo, y nosotros descargamos en un recinto y el recinto se ve expuesto al fuego del exterior y no se puede controlar en el interior del recinto, entonces ahí sí hay que utilizar agua. Y bueno, la reglamentación en esos países dice que ya hicimos todo lo posible por sus centros de datos o su archivo, ahora tenemos que proteger la vida de la gente y tenemos que utilizar agua. Pero no todos los agentes, y realmente esto no es requisito en Latinoamérica, y honestamente no se ha vendido el primero de estos sistemas en la región de Latinoamérica. Ok, y como te decía la última pregunta, ¿qué implicación existe entre una boquilla que sea de aluminio o bronce? No, en ocasiones, digamos, distintas, sobre todo las de bronce son para uso marino, pero en algunas ocasiones distintas requisitos por parte del cliente final exigen que sean de bronce, pero a los efectos de funcionamiento no tienen ninguna diferencia. Y en su vida útil o todo eso tampoco. Entonces, generalmente son de uso marítimo, las de Ok, bronce. continúa. Bueno, creo que una pregunta. mm, Creo que esta pregunta como que cierra ahí ese tema y es si se inhala agente limpio, ¿qué efectos de salud pueden generarse? Bueno, en condiciones normales no tendría que generar ningún tipo de efecto. O sea, una concentración normal que esté por debajo del el límite NOAEL del 10% no debería generar ningún efecto. De hecho, yo he estado en un par de descargas y aquí estoy contándoles el cuento sin ningún tipo de problema. En concentraciones superiores,
digamos, cuando excedemos esa concentración, lo que puede llegar a afectar es, puede tener irritación ocular y efectos cardiorrespiratorios, verse afectada el ritmo respiratorio y podemos entrar en fibrilación. Pero eso debería ser una exageración, como les comentaba, o sea, superar el índice Noael. A modo de comentario y como nota cómica, digamos, uno de nuestros integradores puso en un vaso Novec 1230 para hacer la famosa prueba de meter el celular y ver que la rigidez dieléctrica del Novec no afectaba al celular y no generaba ningún tipo de cortocircuito, y continuó así haciendo esa prueba, y luego siguió hablando y por error, en lugar de tomar el vaso de agua para aclarar su garganta, tomó el vaso de Novec, le pegó un trago al Novec y todavía sigue instalando sistemas de Novec 1230 en Centroamérica. Ok. Entonces, Y dice, por tema de mantenimiento es necesario recargar el agente así no se haya tenido ninguna descarga. De ser así, ¿de cuánto tiempo se está hablando? O sea, ¿cuánto tiempo después? bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, pero para Ok, que tengan una idea, si el sistema no se descargó, no tengo por qué afectarlo. No tengo por qué hacerle nada. Ni siquiera, salvo reglamentaciones particulares de cada país, no tengo que hacerle la prueba hidrostática. El Novec tiene una vida listo. útil de 30 años, según dice 3M. Honestamente, comenzó a comercializarse en el 2001 y estamos en el 2022, así que ningún sistema ha llegado a los 30 años que indica la fábrica, pero también deberíamos tomar a los 20 años una muestra del producto, enviarla a 3M, 3M le hace las pruebas correspondientes y nos indica que ese producto es viable o tiene contaminación por humedad o algún producto, y entonces nos da una certificación de que ese producto es viable, y así habría que hacerlo en continuidad hasta llegar a los 30 años. A partir de los 20 años deberíamos hacer esto, pero en realidad no. Y también el mercado nos dicta que hay muy pocos sistemas que duren 20 años. Ok, listo, dale. Entonces te pido, por favor, si surge alguna otra pregunta, me interrumpe sin ningún problema. Entonces, lo que decía de la tubería. Listo, dale. Gracias. El estándar NFPA indica que el sistema de tubería se someterá a una prueba de presión con un circuito cerrado, con nitrógeno u otro gas seco. El gas tiene que ser seco, por eso no se utiliza aire, porque el aire obviamente contiene humedad, y producir aire seco con un compresor, el costo del compresor es significativo, eso se utiliza generalmente en buceo, y por eso se utiliza nitrógeno, que es mucho más económico. La tubería debe presurizarse al menos a 40 psi, debe estar por un periodo de 10 minutos y debe mantener una presión del 80% de la presión inicial, o sea, permitir al cabo de esos 10 minutos una fuga de apenas el 20%. Si esto se excede, se debe revisar la tubería, suprimir todas las fugas y hacer la prueba nuevamente. Esto es requisito para la certificación del sistema y es requisito de NFPA. Se permite omitir la prueba de presión si la tubería al menos tiene un solo cambio de dirección, o sea, un solo codo. Supongamos que tenemos la boca de descarga del cilindro, un tramo de tubería, un codo, un tramo de tubería superior y la boquilla, como veíamos, por ejemplo, en un sistema modular. Entonces, cuando tenemos esa configuración de tubería, no se requiere la prueba de presión. Si ya tuviésemos otro codo en la parte superior para hacer un tramo de tubería y llevarlo a otro codo para la boquilla de descarga, entonces ahí sí tenemos que hacer esta prueba de presión. Y después se debe realizar una prueba de continuidad, o sea, yo debo soplar nitrógeno por el punto donde se va a estar el cilindro, y debo tener salida de nitrógeno por todos los puntos donde van a instalar las boquillas, para asegurar que el flujo sea continuo y la descarga esté en todas las boquillas como corresponde. La sección de tubo debe ser preparado antes del ensamble, lo que les comentaba. No, estoy yendo para el otro lado, perdón.
División de flujos. La división de flujos se produce mediante la instalación de un accesorio T. Estas divisiones de flujo para todos los sistemas que no utilizan que utilizan agentes limpios y para 3M en general, 91230 en general, deben hacerse de forma horizontal para que tengan efectividad por cuestiones hidráulicas fundamentalmente. O sea, si esto fuese en lugar de 91230 o un agente limpio, fuese agua o no sé, cualquier fluido que yo deba controlar la descarga en un lado y en el otro de la T, debe hacerse por esa cuestión. No es algo que sea limitativo solo para los sistemas de extinción de incendios, sino que es una cuestión hidráulica. Si yo lo hago verticalmente, la gravedad actúa y entonces no voy a tener la descarga puntual de agente que yo quiero en un lado y en el otro. Entonces, esto podemos verlo en este gráfico en donde las que están aprobadas son las superiores, donde venimos horizontalmente y salimos horizontalmente hacia los lados, o venimos verticalmente, pero la división de flujos se hace de manera horizontal, como en las dos imágenes siguientes, o venimos linealmente y salimos lateralmente hacia un lado, horizontalmente, como se puede ver en la última figura. Las que no están o están consideradas inaceptables son las que están abajo, en donde la división de flujo se hace de manera vertical, ya sea entrando por el centro y yendo hacia abajo y hacia arriba verticalmente, entrando linealmente y siguiendo linealmente, pero la derivación es hacia abajo, como se ve en la segunda, y así todo lo que es la T esté de manera vertical es inaceptable. Ya les digo, la gravedad hace su efecto y lleva mucho más a gente, por ejemplo, a un piso técnico del que deberíamos y está generando una descarga en el ambiente principal por inferior a la concentración que se requiere. Entonces, les reitero, estas divisiones verticales son inaceptables. No se dan una idea la cantidad de veces que uno va a visitar un proyecto y se encuentra con este tipo de instalaciones. Ténganlo en cuenta, por favor, porque estamos ofreciendo una mala protección. Un sistema estamos gastando un dinero importante en proveer un sistema de extinción de incendios para dar una deficiente protección por un error en la instalación. Y aquí es donde se ve la ventaja de lo que les decía del sistema de 500 PSI, ya que permite divisiones de flujo más puntuales y esas divisiones de flujo más puntuales hacen que yo pueda utilizar el agente correcto en cada una de los volúmenes que yo estoy protegiendo, y es ahí donde entra a jugar el tema de lo que les comentaba anteriormente, que utilizamos un poquito menos de agente. No es que utilicemos menos agente del necesario, sino que el sistema de 360 PSI, por la, digamos, la menor capacidad de división de flujos, requiere que yo tenga que descargar eventualmente en un piso técnico más agente del necesario para mantener la cantidad de agente que yo requiero en el volumen principal y conservar la concentración. Entonces, esta es una de las ventajas que ofrece el sistema de 500 PSI. Por ejemplo, para que tengan una idea, en cada uno de los recuadros, abajo a la derecha, se ve la división de flujos para una T lateral, de división lateral, en donde podemos, con 360 PSI, mandar 90% al volumen principal y 10% a un eventual piso técnico. Y con el sistema de 500 PSI podemos hacer esa división en 95-5. Y entonces, si yo necesito hacer esta división con el sistema de 360 PSI, tendría que incrementar la cantidad de agente para que esa división 90-10 me dé la concentración que yo necesito en el ambiente principal y desperdicie agente en el piso técnico, cosa que puedo reducirla con un sistema de 500 PSI. Los soportes y colgadores, bueno, la NFPA reglamenta el uso de los soportes y los colgadores, todo. Tengan en cuenta que esto es de la NFPA edición 2018. Salió un estándar NFPA 2022, yo lo estuve revisando hace un tiempito, unos días atrás, unos cuantos días atrás, y hay algunas diferencias porque se introdujo un capítulo antes, entonces ya no es el 423, sino sería el 555, o sea, cambió, pero esto sigue existiendo en el estándar NFPA.
está toda esta reglamentación de los soportes y colgadores, y fundamentalmente el estándar nos lleva a, nos dice cómo tendrían que ser, qué características tienen que ser, y nos recomienda recurrir al manual, digamos, de diseño de tubería de la FSSA de Estados Unidos para riesgos de supresión, sistemas de supresión de incendios. Entonces, más o menos, los anclajes deben eliminar todo movimiento lateral, y esa es fundamentalmente la característica que tienen que tener, y obviamente no pueden ser flexibles, tienen que tener una serie de características que están indicadas en el handbook de la FSSA. Ahora vamos al mantenimiento. El mantenimiento se debe hacer cada 3 meses. El propietario del sistema debe hacer una revisión de todos los sistemas, revisión de cualquier evento de alarma ocurrido en el panel de control de extinción. Tengo que ir y revisar que todo esté en condiciones, que no haya un anclaje que esté suelto, que la carga, el manómetro que marca la carga de la gente en el cilindro esté en el campo verde del sistema. Eso, que no haya, por ejemplo, un mueble que esté obstruyendo la descarga de la boquilla. Todo ese tipo de cosas las debe hacer el propietario del sistema. Cada 6 meses, personal certificado debe hacer una inspección, como les decía, a cargo del contratista. El cambio de un cilindro en caso de que presente algún signo de deterioro, comprobar la carga de la gente con un manómetro externo, no con el manómetro del cilindro. Tengo que verificar la carga, ya sea con el indicador de nivel o pesando el cilindro. Comprobar que la presión es la que corresponde a través, como les decía, de un manómetro externo. Y cada 12 meses tengo que revisar minuciosamente las mangueras y conectores, examen completo de todas las zonas protegidas, ver que no haya habido una modificación en la sala. Por ejemplo, que yo tenía una sala de 5 metros por 3 metros por 3 metros de altura, y resulta que decidieron hacer una ampliación del centro de datos, poner más racks, y entonces la sala, en lugar de tener 5x3, ahora tiene 8x3. Entonces ese sistema de agente limpio no va a ser el adecuado, porque no va a cumplir con la cantidad de agente que se requiere. Entonces todo ese tipo de cosas. Esto es un poco más complejo, más extensa el tema de mantenimiento, pero aquí hacemos un pequeño resumen para que tengan una idea de lo que se debe hacer. ¿Para qué tengo que tener en cuenta para el diseño de un sistema de agente limpio? Tengo que identificar el tipo de riesgo, determinar las dimensiones del recinto, largo, alto y ancho, si existen pisos falsos, si existen techos falsos que deba considerar, necesito las dimensiones de los mismos. Determinar la temperatura del recinto. Si tengo una cámara frigorífica, como tengo mayor densidad de aire, voy a necesitar mayor cantidad de agente, porque tengo mayor cantidad de oxígeno ahí adentro. Si tengo una temperatura de 40, 45 grados, entonces el aire es mucho menos denso, y entonces tengo menor cantidad de oxígeno, y entonces la temperatura incide en la cantidad de agente que voy a considerar. Lo mismo pasa con la elevación sobre el nivel del mar. Cuanto más arriba estoy, por ejemplo, una ciudad como la ciudad de Quito o la ciudad de La Paz, que tienen 2.850 o 3.250 metros sobre el nivel del mar, tengo una densidad de aire inferior a la que sería una ciudad como, no sé, Guayaquil o Cartagena o cualquier ciudad de playa, digámoslo así. Entonces, tengo una mayor densidad de aire cuanto más abajo estoy, y entonces necesito mayor cantidad de agente. Después tengo que determinar la trayectoria que voy a hacer en la tubería, y la ubicación del cilindro. Ya tengan en cuenta que el cilindro es el punto de partida para todo el diseño de tuberías. Entonces, para determinar la trayectoria de la tubería, yo tengo que partir del cilindro y después ver si tengo que esquivar vigas, columnas, ductos, todo ese tipo de cosas. Entonces, toda esta información que se nos pueda brindar ayuda a determinar el mejor sistema que se pueda diseñar para ese riesgo.
Nosotros, como Sivo Systems, hacemos el cálculo hidráulico directamente y eso es una confirmación de parte de nosotros como fabricantes de que el sistema que se diseñó a la medida para ese recinto en particular fue diseñado correctamente y confirma la concentración, los tiempos de descarga para los volúmenes que estamos manejando. Entonces, normalmente nosotros pedimos la información y nosotros hacemos el cálculo hidráulico. Otras empresas, digamos que lo entregan un software de cálculo y comercializan el sistema con base en el cálculo que hizo una persona ajena a la fábrica. Nosotros ofrecemos nuestro cálculo como confirmación de parte nuestra de que el sistema fue diseñado correctamente. Requisitos de tubería: la presión del cilindro, ya sea de 360 o 560 o 500 psi, la tubería debe ser cédula 40. Lo mínimo que exigen el estándar en FPA es que sea cédula 40 de acero negro sin costuras, o sea, sin ningún tipo de soldadura para unir una lámina y cilindrarla. Entonces tiene que ser toda una sola pieza. Los acoplamientos deben ser clase 300, roscados, de hierro negro o maleable, de hasta 6 pulgadas, o clase 300 de hierro dúctil de hasta 6 pulgadas, es el galvanizado, puede ser acero negro o acero galvanizado, pero siempre tiene que ser cédula 40 en el caso de la tubería y clase 300 para los accesorios. Tengan en cuenta que el estándar indica que tengo que asegurar en los accesorios y en toda la instalación resistan la presión del cilindro, o sea, los 500 psi. Por eso se requiere clase 300. Clase 300, para, si mal no recuerdo, tienen una resistencia de hasta 720 psi aproximadamente a temperatura y presión ambiental. Eso varía con la temperatura, entonces se maneja con la temperatura ambiente. Y pueden ser sistemas roscados o ranurados sin ningún tipo de inconveniente, se pueden usar hasta 6 pulgadas. Lo que les decía, cada sección debe ser limpiada internamente para eliminar cualquier agente del lubricante o residuo del mecanizado, y esto debe hacerse previo a la instalación de todas las boquillas. Los sistemas, también ofrecemos sistemas con válvulas direccionables. Estas son válvulas que permiten que un solo sistema proteja varias salas. De acuerdo a, tenemos estas válvulas están accionadas por un cilindro piloto. Nuestras válvulas son de uso neumático. Hay electroválvulas, pero las electroválvulas no, a criterio nuestro, no están cumpliendo con los estándares que exigen FPA. Otras empresas sí las utilizan, nosotros utilizamos neumáticas. El módulo de liberación del panel actúa sobre el cilindro piloto descarga, aquí en esta imagen está faltando lo que nosotros denominamos una caja negra. Entonces, descarga el nitrógeno dentro de esa caja negra, la caja negra permite la activación de la válvula, abriendo la válvula que corresponde al recinto que debemos proteger, y luego con un pequeño delay dispara neumáticamente la batería de cilindros de agente limpio. Entonces el agente se encuentra con que la válvula 1 está cerrada, por ejemplo, la válvula 2 está abierta, entonces va al recinto 2, que es donde se presentó el conato de incendio. Entonces ese es el sistema. Estas válvulas, por el costo que tienen, porque son válvulas certificadas UL y porque son válvulas neumáticas, como les decía, digamos, no aplican para pequeños volúmenes. Entonces digamos, estas válvulas aplican para volúmenes grandes de protección. Por otro lado, se pueden, digamos, instalar en recintos no tan similares como lo exigía los HFCs, debido al alto margen de seguridad que ofrece el FM200, el Novec 1230. Entonces,
Antiguamente con los HFCs las alas tenían que ser iguales prácticamente. Este margen de seguridad que ofrece el NOVEC nos permite que no sean tan iguales y estar dentro de los niveles de seguridad de la gente. Vimos los sistemas convencionales, ahora tenemos los sistemas pequeños. Los sistemas pequeños son para recintos, gabinetes, volúmenes. Ahí tenemos dos sistemas. Uno, estos trabajan con una manguerilla que se perfora a una determinada temperatura, como lo vemos aquí. No necesariamente expuesta a la llama, sino al llegar a una temperatura, un punto se perfora y produce la descarga del sistema. Los sistemas Focus son de activación directa, la gente se descarga a través de la manguerilla, llevando el NOVEC al punto donde se produjo la flama. Tienen protección de volúmenes de hasta 5 metros, tienen 15 metros de tubing, detector de temperatura. La tubería de detección es la tubería de descarga, no requiere ningún tipo de energía externa. Se les puede asociar un contacto seco que permite generar el encendido de una alarma, de una luz, o mandar una señal a un panel de control de extinción para decir que el sistema se descargó. Y después tenemos los sistemas multipoint. El sistema multipoint también trabaja con el tubing detector, pero a este tubing, como la descarga no se produce por la manguerilla, sino por una tubería independiente con una boquilla, nos permite asociarle otros dispositivos que serían un actuador eléctrico, un actuador manual, y entonces esto nos permite, mediante un actuador eléctrico, convertirlo en un sistema convencional manejado por un panel de control de extinción. Son efectivos, sistemas de baja presión, el tubing lo detecta y se libera el nitrógeno que está dentro del tubing, lo cual permite que se abra la válvula y se descargue la gente a través de la tubería independiente y la boquilla correspondiente. Protección de todos los pequeños volúmenes, equipos CNC, gabinetes, tableros eléctricos, todo ese tipo de aplicaciones de pequeños volúmenes. Tenemos el sistema CivoCube. El sistema CivoCube es un sistema, como les comentaba anteriormente, un sistema que contiene el panel de control de extinción, o sea, contiene detección y extinción todo en un solo dispositivo que ocupa dos posiciones de rack, de un rack de 19 pulgadas de 42 posiciones. Detección y extinción todo en un solo equipo. Más o menos aquí vemos cómo es. Los rectángulos negros son las baterías, los círculos que están arriba son los detectores de alta capacidad, lo que se ve en color lila o violeta o morado es unos ventiladores que hacen que el humo llegue a esos detectores de alta capacidad. Vemos el cilindro, que es el único cilindro que fabrica Civo Systems, que se puede instalar en forma horizontal. Todos los demás se instalan de forma vertical. Y después, bueno, toda la parte de lo que es las funcionalidades, digamos, el display LCD, los distintos estados de emergencia, todo el pulsadores de paro, de parada, el detector de puerta abierta, todo eso que ofrece para una protección de un rack de estas características. El sistema Titan, lo que les decía, es un sistema de gran envergadura para protección de grandes volúmenes. Tiene el nitrógeno por fuera, como les comentaba anteriormente. Trabajan sistemas de cero presión o sistemas con una pequeña presión interna en el cilindro azul. En Latinoamérica, por cuestiones de costos de transporte, porque eso es una carga peligrosa y es de gran envergadura, se trabaja con el sistema cero, que no tiene ningún tipo de presión, y la descarga de los cilindros de nitrógeno hace que se llegue al punto en donde se abre la válvula del sistema Titan y se descarga en sistemas, ya les digo, de grandes bodegas, de bodegas de 60 metros por 12 metros de altura, por 20 metros de ancho, más o menos esas son las características de los sistemas que se han instalado por lo menos en Latinoamérica, de estas características.
Instalación y mantenimiento no requiere un colector, ya sea, digamos que este cilindro único, digamos que reemplaza a una batería de cilindros. Entonces, lo que les decía, no requiere el manifold o el colector, no requiere mangueras flexibles. Todo esto no requiere válvulas unidireccionales o las famosas válvulas cheque. Todo esto hace que el sistema sea bastante más económico y ahorre costos en la instalación. Reemplazo de 1 a 3 en cilindros de baja presión y de 1 a 8 en cilindros de alta presión, correspondiente a los sistemas. Por ejemplo, un cilindro de estos puede equivaler a 5 sistemas de un sistema tradicional de los Force 500, por ejemplo, que les comentaba, y ni hablar de los sistemas de gases inertes. Más o menos estamos hablando de un ahorro aproximadamente de un 20 hasta un 20% contra un sistema convencional, y digamos que si en el mantenimiento y si tenemos todo a largo plazo como hacen en Estados Unidos, podemos tener un ahorro significativo en el tema costos de mantenimiento. Grandes riesgos, grandes volúmenes, sistemas de generación eléctrica, grandes centros de datos y salas de telecomunicaciones. Estas empresas que hacen hosting o colocation, que tienen centros de datos de gran envergadura, aplicaciones marítimas y terrestres, salas de archivo, bibliotecas, museos, embarcaciones, bueno, todo lo que sea sistemas de gran envergadura, ahí es donde Titan saca sus características a relucir y ofrece mejores condiciones económicas. Por último, la estación de portátil de recarga que les comentaba nos permite hacer una recarga incluso en el sitio donde está el cilindro. Lo más conveniente es retirar el cilindro y llevarlo a un taller donde tenemos un ambiente controlado para hacer esa recarga, pero eventualmente se puede hacer la recarga en situ. Si ofrece servicio de revisión en sitio, mejoras en los tiempos de entrega y mantenimiento, capacidad de diseño, aunque lamentablemente en este momento, debido a las circunstancias post-pandemia, estamos con las entregas bastante dilatadas. Servicios de asistencia y sesiones de capacitaciones locales. Consideraciones en el diseño: tenemos que comprobar la integridad del recinto. Esto normalmente se hace, esto está en el estándar NFPA, como les decía, en la sección 7, en el estándar 2018, tendría que confirmarles en qué sección está en la actualidad. Pero nos indica que tenemos que hacer una comprobación del recinto para ver el nivel de fugas que se tiene. Esto se hace con el sistema, el door fan test o el sistema de ventilador en puerta. Lo que se hace es de alguna manera presurizar la sala y al cabo de un tiempo verificar que el aire que entró para presurizar la sala tiene que ser más o menos similar al aire que salió, y si eso no se cumple hay que revisar todo el tema de fugas dentro de la sala. Y eso es todo.